Hablemos de propiedad intelectual y piratería. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos un programa que estoy seguro será interesante para ustedes, ya que hablaremos de propiedad intelectual y temas relativos a la misma, como es la piratería, que es un grave tema que a todos nos concierne. Y para ese efecto hemos invitado a dos especialistas en derecho dedicados a ámbitos distintos, pero que tienen que ver con esta materia. Y presento en primer término a José Luis Cervantes Martínez. José Luis es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, tiene cursos con estudios de orientación sobre el sistema legal de los Estados Unidos, ha venido colaborando en la Procuraduría General de la República, donde ha sido, entre otras cosas, agregado regional en San Antonio, Texas, y agregado legal para la Unión Europea y Suiza, oficina que tiene su sede en Madrid, en España, por parte de la Procuraduría General de la República, y actualmente se desarrolla como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. Bienvenido, José Luis, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Nos acompaña también un especialista, seguramente conocido por muchos de ustedes que nos ven, que es Mauricio Jalife Dager. Mauricio es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es y ha sido catedrático de universidades como la Intercontinental, la Panamericana, la propia UNAM, en temas que tienen que ver con la propiedad intelectual, patentes y marcas. Es editorialista semanal del periódico El Financiero, columnista de la revista Inversionista Mexicano, autor de varios libros, entre los que podemos destacar Aspectos legales de las marcas en México, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, y es socio fundador de la firma de abogados Jalife Caballero Vázquez y Asociados, especializados precisamente en propiedad intelectual. Bienvenido, Mauricio, gracias por aceptar. Al contrario, muchas gracias, Rafael. Gracias a ambos. Y bueno, yo para dar inicio a este tema de la propiedad industrial, me gustaría tal vez iniciar contigo, Mauricio, para contextualizar un poco, para los que no son especialistas en la materia y sobre todo para público que no es abogado, ¿qué es la propiedad intelectual en términos generales? Bueno, en términos amplios creo que podemos entender la propiedad intelectual como el reconocimiento que la sociedad hace a través de normas jurídicas, evidentemente, de la creatividad como un elemento socialmente valioso. Es decir, creo que la nota fundamental de la propiedad intelectual es que la sociedad premia o recompensa la creatividad y la estimula a través de un mecanismo que es la exclusiva explotación. Es decir, ante la imposibilidad eventualmente de premiar o de recompensar las aportaciones tecnológicas, que esencialmente es el fundamento mismo de la propiedad intelectual, y la creatividad en la parte literaria, artística, musical, etcétera, pues la sociedad genera un reconocimiento que consiste en la exclusión de terceras personas de la posibilidad de explotar el objeto creado. Es decir, si yo pinto un cuadro, el sistema de propiedad intelectual me reconoce esta posibilidad, esta facultad de ser el único que pueda reproducirlo y de defender además ese objeto creado como un objeto que terceras personas no pueden modificar, no pueden alterar, no pueden traficar con él sin mi autorización como autor. De la misma manera que en la parte industrial, de creatividad industrial, se recompensa el hecho de que yo desarrolle una invención en donde invertí obviamente tiempo, dinero, esfuerzo, talento, etcétera, a través de un monopolio de explotación. Se excluye a terceros de la posibilidad de explotar ese objeto creado, esa invención que yo desarrollé. Esa es la propiedad industrial. Que esa es la propiedad industrial en contraposición a los derechos de autor, que es toda la parte de creatividad artística y literaria. Intelectual. Y que se entiende como propiedad intelectual en estricto sentido. Y hablamos de propiedad intelectual ya en un sentido más amplio como una materia que comprende a la propiedad industrial por un lado y a los derechos de autor por el otro. Y luego está el tema de marcas, que marcas hay que verlo como una protección a signos distintivos, pero en donde en estricto sentido lo que estamos recompensando es la seriedad en el tráfico mercantil. Vamos a decir, el compromiso que tiene un comerciante de responder a determinadas prestaciones, a ciertas promesas
que formula a sus consumidores a través de la presencia de una marca que es preferida por los consumidores. Es decir, la protección jurídica que se dispensa a un signo distintivo no es meramente por proteger el signo, es por proteger al empresario y por proteger al consumidor, que tenga la certeza de que cuando elige un determinado bien o un servicio, está realmente eligiendo aquel que ha preferido cuando ha tenido una experiencia gratificante de consumo. Entonces, es un rol social que al final desarrollan las marcas y que consecuentemente pues, las hace merecedoras de esta cobertura como una forma que el derecho encuentra para proteger los valores empresariales que están vaciados en una marca o en un signo distintivo. Entonces, en estricto sentido, la propiedad intelectual pues, es este conjunto de disposiciones que hemos desarrollado, que socialmente pues, lo que nos comporta, lo que nos implica es que estamos premiando, estamos estimulando las aportaciones que hacen las mejores mentes en cualquier país, ¿no? Las mejores mentes en el mundo. Si no existiera el sistema de propiedad intelectual, a través de los premios que otorga con una patente o con una protección en derechos de autor, evidentemente que no existiría probablemente el interés de estar difundiendo conocimiento o de estar aportando nueva tecnología ante la obviedad de que cualquiera podría replicarla sin reconocer la paternidad de la creación y lucrando con el esfuerzo ajeno, ¿no? Esa es la razón de ser de la propiedad intelectual. Pues muy claro, Mauricio. Bueno, gracias. El concepto para dar inicio a esto. Y yo seguiría, José Luis, para ir contextualizando el tema. ¿Cuál es el marco normativo en nuestro país para la propiedad industrial, para la propiedad intelectual? Digo, en términos generales. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda el INACIPE, por supuesto el canal judicial, de estar en este evento donde todos compartimos un tema y una preocupación sobre aspectos que son fundamentales para un país como lo puede ser la propiedad intelectual. Ya el doctor Jalife ha hecho una reseña muy precisa de lo que importa la propiedad intelectual en términos de la distinción que puede haber entre la misma, la propiedad industrial, el derecho de autor. Y bueno, yo creo que primero para entender el marco normativo, efectivamente hay que comprender la importancia de la misma en una sociedad. Una sociedad que no protege las ideas, una sociedad que no protege la creatividad de sus ciudadanos, es una sociedad que invariablemente está condenada al fracaso. Precisamente porque México entiende la importancia de proteger las ideas de autores, de inventores, de artistas, es que ha elevado la protección al máximo nivel normativo posible. En efecto, la Constitución de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla en su artículo 28 específicamente esta protección. Asimismo, nuestro país reconoce la importancia que tienen los tratados internacionales sobre las demás leyes en su propio artículo 133. Los jueces federales incluso han establecido que los tratados internacionales se equiparan o tienen igualdad de jerarquía sobre las disposiciones nacionales. La importancia es absoluta y con esto quiero decir que México tiene muy claro, ¿verdad?, que la protección de la propiedad intelectual es una prioridad. ¿Cómo la protegemos? Existen varias vertientes. A mí la que me toca es la penal. Es la parte penal. Sin duda alguna existe una vertiente administrativa, una vertiente civil, es decir, se puede diversificar de mil maneras. La protección es muy amplia, va desde la aplicación de medidas administrativas, cautelares, reparación de daño, etcétera. Por lo que respecta al ámbito estrictamente penal, existen dos disposiciones secundarias o reglamentarias de la disposición constitucional que acabo de hacer mención, que son la Ley Federal del derecho de autor y la Ley de Propiedad la Ley de Derecho de Autor y la Ley Federal de Propiedad Industrial. Ambas disposiciones son el marco sobre el cual partimos para la protección en esta materia. ¿Los delitos se prevén en estas leyes o es en el Código Penal? Existen leyes especiales como la Ley Federal de Propiedad Industrial que prevé un catálogo, tiene un catálogo de delitos. Prevé sanciones a determinadas conductas. Existe también el Código Penal, concretamente en sus artículos 423 al 429, en su título 28, ahí se habla, 26º, perdón,
ahí se contemplan los delitos de derecho de autor, ¿no? Adicionalmente, tenemos el código adjetivo, que es el Código Federal de Procedimientos Penales, donde se establecen también algunas disposiciones relacionadas con la protección de los derechos de autor. Y por supuesto, tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que también contempla. Exactamente. Oye, Mauricio, ahorita que habla José Luis de la protección en normas penales de derechos de autor, en los extremos que lo contempla la ley, ¿deben ser conductas castigadas penalmente? Bueno, Rafael, lo que pasa es que tuvimos ya la experiencia, estamos hablando del año 94, en donde México despenalizó las conductas, bajo, vamos a decir, el supuesto de que eran delitos de orden esencialmente patrimonial y que bastaba con imponer una multa o una sanción al infractor para que con eso se corrigiera pues esta conducta indeseable consistente en la posibilidad de utilizar una obra sin autorización, de reproducir una marca, en fin. Se modificó la ley de propiedad industrial en aquella época y además se incorporó una sanción civil que también desde el punto de vista patrimonial pues resultaba en una compensación extraordinaria, en una fórmula que en México prácticamente no existía, fue, digamos, tomar o introducir en nuestro sistema normativo la figura de los daños punitivos. Esto es que más allá estrictamente de la reparación del daño, había que aplicar una sanción en el orden civil, una indemnización a favor del afectado, que resultara también en un ejemplo, en un castigo para aquel que había infringido un derecho de propiedad intelectual, de propiedad industrial en particular. En el artículo 221 bis de la Ley de Propiedad Industrial se señaló que por lo menos el infractor debería pagar el 40% del daño causado, de los daños y perjuicios causados al titular de un derecho de los regulados por la ley. Y de hecho esa disposición sigue vigente y se sigue aplicando, e inclusive en la Ley Federal del Derecho de Autor se ha introducido también esta figura para que la sanción civil, por así decirlo, sea congruente con el tipo de daño. ¿Y cuándo vuelven a ser delitos? Vuelven a ser delitos en el año de 99, en donde se determina que el esquema no está funcionando del todo, se vuelve a reformar la ley y se introducen ya pues un lenguaje que es propio de, yo diría, el Tratado de Libre Comercio. Hay una copia, prácticamente una transcripción en lo que era la fracción segunda del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, en donde se introduce este delito de falsificación de marca de manera dolosa y a escala comercial, que es un lenguaje propio del Tratado de Libre Comercio. De ahí está, digamos, copiada esta descripción de esta conducta. Y es claramente un reconocimiento a que la sola sanción administrativa, la sola indemnización civil no resulta desalentadora de la comisión de este tipo de infracciones. O sea, lo que va a venir a ser más o menos inhibitorio es la pena corporal. Sobre todo, Rafael, porque en muchos de los casos, y seguro que el licenciado Cervantes nos lo podrá explicar perfectamente bien, es totalmente área de su competencia, muchas veces nos encontramos ante entidades que primero son bandas criminales organizadas para cometer este tipo de conductas. Segundo, no tienen activos, es muy difícil ejecutar una multa, es muy difícil cobrarles o ejecutar una sentencia civil para el pago de una indemnización. Ubicarlos, a veces no están constituidos como empresas, no necesariamente tienen cuentas de bancos, es muy complicado. Entonces la única posibilidad real de imponer una sanción es a través de, obviamente, la pena corporal. Que ahorita José Luis nos hablará precisamente de eso, de su trabajo como titular de esta unidad, pero antes vamos a ir a un mensaje que son muy breves, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien escríbanos al 54 87 15 00 a los teléfonos que ahora aparecen en su pantalla. Estamos con el tema de propiedad intelectual, piratería, una de sus lastres, con José Luis Cervantes y con Mauricio Jalife. Nos quedamos en el corte pasado, José Luis, hablando de la eventual repercusión penal de las conductas que tienen que ver con lo que conocemos comúnmente como piratería.
Sí, señor. ¿Dónde estamos en materia de piratería, José Luis, en México? O sea, ¿qué tan grave es este problema? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo lo miras tú desde tu óptica de titular de la unidad antipiratería, por decirlo de una manera más breve? Bueno, México, el problema de la piratería en México es sin duda muy similar al que aqueja a otras naciones del mundo, ¿verdad? Es un problema que va aparejado a la apertura comercial, va aparejado a veces a la falta de oportunidades y va aparejado a una cuestión cultural también que tiene que ver con la casi nula percepción por parte de la sociedad de que se trata de un delito. Incluso existen sectores de la sociedad que perciben a las violaciones de propiedad intelectual, es decir, la piratería, como una forma de vida. Y llegan al exceso de entender la actividad punitiva del Estado sobre esas conductas como una actividad de represión, no para entorpecer su forma de vida. Entonces, es un problema complejo que tiene muchas aristas, tiene aristas penales, tiene aristas socioeconómicas muy profundas, y México no se salva de ese fenómeno en ese sentido. El fenómeno de la piratería puede ser entendido de manera inocente como el simple desconocimiento de la norma, como la simple percepción de lo que se hace no es malo, pero también puede entenderse como una actividad organizada, sistemática, muy bien lograda, de organizaciones dedicadas de manera permanente a la comisión de este tipo de actividades, con lo cual estamos ya no en presencia de un acto exclusivamente de desconocimiento del público, hablando de delincuencia organizada. Entonces, la piratería en México tiene esa doble óptica desde mi punto de vista, y bueno, está prácticamente en todas partes. Nos la encontramos en las calles, nos la encontramos en los domicilios. Donde salgamos. Yo creo que a la autoridad no deja de sorprenderle la creatividad y el ingenio de estos individuos que se dedican a este tipo de actividades. Pero es que la creatividad es, Mauricio, porque hay demanda, ¿no? Porque me da la impresión que los delitos que tienen que ver con la piratería, o sea, en contra de la propiedad industrial, son incluso de aquellos que socialmente son aceptados, ¿no? En una gran parte de la sociedad. Por una gran parte de la población. Yo creo que o sea, parte no del problema, delito, Rafael, es que no se acaba de entender realmente en qué consiste la piratería y qué secuelas existen detrás. Es decir, parecería, como decía el licenciado Cervantes, una cuestión nimia. Yo voy, compro un disco, compro un programa de computación y siento que no estoy dañando a nadie y que además probablemente yo no iba a comprar el original. Entonces es una forma en la que me hacen llegar un bien con un costo reducidísimo y en donde siento que probablemente no estoy lastimando a nadie y le estoy dando pues un ingreso a un sector de la población que probablemente lo requiere, pero y me estoy haciendo de un bien. No solamente estoy acabando con industrias, hay una serie de elementos de la piratería que a veces no se ven y que la sociedad debería conocerlos. Cosas como es que se está fomentando, obviamente, el comercio informal en todas las maneras posibles. El comercio informal se basa esencialmente en la posibilidad de tener una ventaja competitiva frente al comercio formal. Y una de esas ventajas es poder vender bienes que son ilegales, contrabandeados, adulterados, falsificados, evidentemente, robados. Consecuentemente, estamos alentando el hecho de que este tipo de prácticas se repliquen y además con las de manera circunstancias permanente. Que cada vez son más los mexicanos que no pagan impuestos, ¿no? No se pagan impuestos, ese es otro de los temas. Se fomenta la explotación de niños, de indígenas, de mujeres, de personas de la tercera edad, que son el tipo de personas que suelen utilizar estas organizaciones para poner al frente de una operación, y ellos jamás aparecen. Inclusive, bueno, se habla hasta de que la piratería muchas veces es una fachada para generar operaciones de narcotráfico o hasta de terrorismo en algunos países. Es un tema verdaderamente delicado que como consumidores deberíamos plantearnos cada vez que estamos en una calle frente a un bien de estas características, cuáles son las secuelas y asumir la responsabilidad que el acto implica en el momento en que compramos un disco pirata o que compramos un libro, porque estamos verdaderamente atacando la creatividad en su origen. Sí, ya es lo individual, ¿no? Cultura de la legalidad. Y es que es un hecho evidente. O sea, podemos decir lo que queramos de la industria de las disqueras, que si su producto era malo, que si su producto es caro. Bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que cada vez hay menos lanzamientos musicales, simplemente porque la industria formal ya no tiene salidas, así es.
Y eso tiene que ver con lo que mencionabas, José Luis, que también lo apuntaba Mauricio, que ya estamos hablando de temas de delincuencia organizada. Por ejemplo, en este ámbito, José Luis, ¿cómo entrarle al tema? ¿Cómo la oficina a tu cargo en la Procuraduría General de la República entra a la protección de los derechos relacionados con la propiedad intelectual? Bueno, la Procuraduría General de la República tiene como mandato fundamental la protección de los derechos de la sociedad. De tal suerte que partimos, en este caso, de un derecho protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor y por la Ley de Propiedad Industrial. Es decir, es el bien jurídico que la Procuraduría protege en este sentido. El Ministerio Público de la Federación tiene el monopolio de la acción penal de delitos federales. En este caso nos encontramos ante una expresión delictiva de índole federal, es decir, no es de competencia local, no es de competencia municipal ni estatal, es de competencia exclusivamente federal. Es un dato relevante. Sí, tanto a nivel de investigación, de integración de la propia averiguación, como a nivel de juzgado. De tal suerte que en este caso, el monopolio de la imposición de penas, en este caso corresponde al Poder Judicial Federal, de acuerdo al artículo 21 constitucional, y son ellos quienes conocen y sancionan las conductas de piratería y de violación a los delitos de propiedad intelectual. José Luis, y en términos generales se tiene éxito, y no me refiero en términos de un trabajo eficaz de ministerios públicos o de jueces, sino por algo que también que ya notaba Mauricio, de pronto a lo mejor sí podemos encontrar y recoger producto, pero resulta que quien está detrás de eso, pues quién sabe quién es, ¿no? Y entonces eso se me antoja, y te lo pregunto, como que algo ya muy complicado en términos de investigación, o no lo es tanto, o... Aquí hay que, antes de abordar este punto, yo quisiera hacer mención a la importancia de la propiedad intelectual en este país, de la protección a los derechos de autor. Existe un estudio que acaba de publicar el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que tiene que ver con las empresas protegidas por los derechos de autor en este país. Este estudio fue encargado a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué nos refleja este estudio? Nos dice que el 4.77% del Producto Interno Bruto tiene que ver con empresas que protegen la propiedad intelectual. Esto es un dato pues, muy revelador y habla de la importancia del sector en la economía de este país. Eso tan solo de derechos de autor. Por supuesto, en el tema de marcas y de propiedad industrial, yo creo que es todavía más importante. Tú me preguntabas de si el Ministerio Público tiene éxito y tiene contundencia o no en la investigación de delitos. Aquí hay que entender una cosa. Este delito, como lo menciona Mauricio, es un delito de una connotación marcadamente patrimonial. Es un delito que para iniciar la acción de la autoridad se requiere una querella. Es decir, esa petición de parte del interesado afectado, que tenemos la capacidad de actuar, salvo en un caso de excepción, que es la protección a los derechos relacionados con la publicación de libros de texto gratuitos. Es el único caso en que la autoridad actúa de oficio y no a petición del particular o del querellante. Esto es un contrasentido, podría ser un contrasentido, habida cuenta de que algunas expresiones de delitos de propiedad intelectual, es decir, derechos de autor y propiedad industrial, incluso son catalogadas como delitos graves por la legislación adjetiva. Es decir, nuestras leyes establecen que los delitos de propiedad intelectual, en algunas modalidades, como pueden ser la producción, reproducción, introducción, almacenamiento y transporte de objetos, son considerados como conductas graves. Todavía peor, o todavía más grave, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la considera una conducta contemplada en ese catálogo específico de delincuencia organizada. Entonces, esto nos lleva a una especie de contraposición. Estamos ante un delito que es grave, está contemplado en el catálogo de delincuencia organizada. ¿Pero es de querella? Pero es de querella. ¿Debería ser de oficio, Mauricio? Sin ninguna duda, coincido Porque de plenamente. oficio ya voy y pum, recojo por lo pronto, ¿no? Y de hecho, bueno, para la Procuraduría, y el licenciado Cervantes nos lo podrá platicar, pues en ocasiones resulta de lo más contradictorio que en un cateo, por ejemplo, tengan que estar seleccionando la mercancía de aquel que presentó una querella y estarla separando de otra mercancía claramente falsificada, pero que no fue objeto de la querella porque probablemente es de un titular distinto. Y resulta muy complicado. Es decir, por todas las razones, es un delito que por su gravedad, por los intereses que están involucrados, por el daño que claramente está causando a la sociedad, debería perseguirse, y por razones de orden pragmático,
debería ser un delito de oficio, en donde la Procuraduría pudiera actuar de manera unilateral, simplemente cuando tuviera la información necesaria para proceder en ese sentido. Y aparte de esta cuestión que menciona Mauricio José Luis, también está la parte del perdón, ¿no? Bueno, sin duda alguna, al tener esta particularidad... O sea, me imagino que muchas veces echan a andar tu aparato, el aparato de procuración de justicia, en esta materia para perseguir o tratar de integrar una averiguación previa, a lo mejor consignar que conozca el juez, y después a lo mejor ya viene el arreglo y el perdón, ¿no? Yo creo que eso es parte precisamente del proceso de concientización pública que debe acompañar esta lucha contra la violación a los delitos de propiedad intelectual. Es decir, es una posibilidad legal otorgar el perdón. Las leyes lo contemplan, no están vulnerando ninguna disposición al hacerlo. Sin embargo, hay que estar muy conscientes en qué condiciones y en qué circunstancias se otorga ese perdón. No es lo mismo otorgar el perdón a un individuo que se dedica a la venta inocua de cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento, a un individuo que realiza adulteraciones, falsificaciones de medicamentos y cuestiones que tienen que ver con la salud pública. Que ya pueden dañar. Sí, pero no solo eso. Hoy en día la piratería, ya lo mencionaba Mauricio, se está relacionando, hemos detectado que se ha relacionado con organizaciones de delincuencia organizada, con bandas organizadas de crimen. No podemos dejar en manos del querellante el dar por terminada la acción investigativa. Ahora, en Francia me comentabas, creo tú, José Luis, por ejemplo, es de oficio y no hay perdón, ¿no? Bueno, en Francia, tengo entendido, pero ahí incluso la vía pública ya está criminalizada. Es decir, no solo son las expresiones organizadas y sistemáticas y a mayor escala, sino tengo entendido que todo. Es decir, corrígeme, Mauricio, si estoy mal, pero creo que por ahí va. Es decir, incluso la oferta hasta la compra. Exactamente, hasta el consumo. Puede traducirse en castigo al consumidor, a quien compra piratería. Se da hasta el supuesto de que si tú pretendes ingresar como turista a Francia, hay disposiciones que pueden llegar hasta el punto en el que si tienes un reloj falsificado o una bolsa Louis Vuitton falsa y es detectado en la frontera, pueden llegar a decomisar. Puede estar y cometiendo un delito. Y además, me parece que nada más es objeto de una multa. Pero bueno, es una forma de castigo al consumidor, al comprador de piratería. Claro. Ahora, ¿no valdría la pena hacer algo así en México? Porque finalmente es parte de nuestra cultura. Mira, yo lo veo ¿no? difícil. Creo que no habría quien cerrara la puerta. Estaría muy complicado. Y esto de publicar leyes o promulgar leyes que no vamos a cumplir, me parece que no hace sentido. Si hay leyes novedosas, propositivas, tiene que ser con la intención de que sean aplicadas, ¿no? En todos los casos. Veo muy difícil que estemos en ese punto. Creo que, y coincido con el licenciado Cervantes, que lo que tendríamos que hacer como sociedad es una campaña de concientización, pero de una profundidad total. Es decir, desde los libros de texto en las escuelas tendríamos que empezar por ahí, incorporar temas de propiedad intelectual básicos para que, bueno, pues en nuestra formación esté ya una conciencia clara de la trascendencia que tiene el respeto a la creatividad ajena. Pues sí, eso sería lo ideal, ¿no? Primero empezar a trabajar con un respeto a la cultura, el cumplimiento de la norma, y a lo mejor ya después podría explorarse una opción tipo Francia. Claro. En ese sentido, ¿no? Incluso yo creo que es una cuestión, como bien menciona el doctor, es una cuestión más que de leyes, de ejecución de las mismas. Las expresiones a que estamos habituados a percibir de manera más clara de piratería son aquellas que tienen que ver con la vía pública. Y la vía pública es una cuestión de bando municipal, no es una cuestión de represión o de aspectos punitivos por parte del Estado. Si las autoridades municipales hicieran valer sus disposiciones de índole municipal de ordenamiento de vía pública, aparejadas al comercio informal, mucha de la piratería que vemos ya no existiría. Es decir, porque es la que la gente ve, la que la gente percibe. Entonces, mucho se arreglaría para aquel que tiene un puesto semifijo que le autoricen a vender jitomates, ¿verdad? Pase un inspector y le diga, tú no vendes jitomates, tú vendes bolsas, tú vendes discos, entonces te quito el permiso, te clausuro el local, entonces dedícate a lo que tenías que dedicarte. Entonces, no es una cuestión de índole penal, es una cuestión de índole administrativa, pero una cuestión pues a nivel de la calle, es decir, una cuestión que la autoridad federal incluso no tiene nada que hacer. La autoridad federal tendrá que integrar la investigación en aquellas expresiones delictivas que tienen una complejidad y una derivación criminal que lo ameriten,
pero la vía pública en sí mismo es un problema que yo creo que ni siquiera criminalizándolo o ni siquiera llevando a los niveles de Francia pudiéramos poder abatirlo. No es lo mismo Francia que México. Las condiciones económicas de México son muy distintas y aquí se pudiera criminalizar la pobreza, la necesidad, las cuestiones de carencias económicas, que a lo mejor en Francia son menos. Ya lo habías apuntado, Mauricio, pero tú que estás en contacto con clientes en relación a esto, ¿qué tan real, qué tan fuerte es la afectación a las empresas? Ya mencionabas tú el caso, por ejemplo, de las empresas discográficas, que es un ejemplo que creo que hemos oído mucha gente de que probablemente ya no invierten en nuevos cantantes, etcétera, etcétera, porque no tienen dinero. Tal. Sí, claro. Pero en términos generales... No, es una afectación que pone a muchas industrias al borde de la quiebra. A ese nivel. De la inviabilidad absoluta, del no volver a invertir eventualmente las ganancias marginales que se tienen. No, hay industrias completas, marcas completas que han sido erosionadas hasta puntos en donde pierden viabilidad. Bueno, casos como Levi's, por ejemplo, una marca tan copiada durante décadas completas. O sea, llegó un punto en el que resultaba complicado inclusive poder diferenciar entre un producto pirata y un producto auténtico. Entonces la marca poco a poco va perdiendo confianza de parte de los consumidores habituales, va perdiendo brillo, va perdiendo prestigio. Obviamente hay marcas de cierto estatus que pues pagamos por esas marcas simplemente porque queremos pues detentar este prestigio que la marca involucra. Y que en el momento en el que todo el mundo lo tiene, ya la marca perdió ese brillo o ese atractivo. Y ahí también me parece que hay un error en cierta percepción pública de que se le debe dar acceso a toda la gente a todos los bienes, de que la piratería facilita que alguien que no podía comprar unos tenis con la marca de la palomita lo pueda hacer. Primero, no es la misma calidad, es decir, solamente es la pura marca, pero no la tecnología que el producto normalmente ofrece al consumidor. Y por otro lado, bueno, tenemos que aceptar que en una sociedad como la nuestra hay marcas que están destinadas a un segmento del mercado de alto poder adquisitivo y que son marcas para ese segmento y que no pasa nada porque se queden en ese segmento y nadie más las consuma. Para eso están diseñadas. Y eso no es un trato ni discriminatorio, ni hay que masificar las marcas. No, las marcas tienen su propia orientación segmentada y me parece que el sistema tiene que procurar respetar este tipo de operaciones, este tipo de prácticas, porque son absolutamente sanas para las marcas. Entonces, yo creo que sí, hay de pronto una deformación. Muchas empresas sencillamente se mantienen en un nivel estático, no pueden tener un crecimiento significativo porque están sumamente afectadas por la piratería. Así es, absolutamente, o algunas marcas de plano desaparecen. Y para esto, José Luis, ¿se contemplan estrategias alternas para atender este fenómeno? ¿O es la acción punitiva por parte del Estado en lo que debemos confiar? Yo creo que esa sería la última ratio, sería precisamente una solución extrema. Y yo creo que fincar nuestras expectativas en que a través de la actividad punitiva por parte de las autoridades vamos a acabar con el fenómeno, yo creo que es una concepción del pasado, una concepción que no dio resultado. Sin duda alguna ayudó en mucho, pero sin duda alguna también no nos va a llevar a ver el final del camino. Yo creo que son precisamente a través de la coordinación entre autoridades, entre la coordinación entre sectores interesados y afectados con las propias autoridades, que generaremos sinergias que nos permitan lograr abatir y en su momento disminuir y abatir este fenómeno. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República lleva una intensa campaña o programa para reconvertir la actividad ilegal a actividad legal. Es decir, a través de la acción punitiva realizamos lo que es nuestra responsabilidad. Pero también a través de esta actividad tenemos la oportunidad de sentar a sectores interesados que previamente eran ilegales. ¿Cómo? Y bueno, decirles, bueno, mi responsabilidad es esta, tu condición es esta. Es decir, tú eres un individuo que se dedica a la ilegalidad o a través de la informalidad en vía pública. Si tú persistes en esta actitud, yo voy a seguir
no voy a renunciar a mi responsabilidad, pero entiendo que tú puedes reconvertirte, que tú puedes cambiar a la formalidad. Entonces los sectores formales acercan y llegan, nos reunimos con ellos, acercan producto legal a aquellos que se dedicaban a la ilegalidad, ¿no? Les dan un catálogo de opciones y estos individuos hoy en día incluso forman parte del padrón de importadores de Hacienda, están inscritos en el registro de contribuyentes, generan impuestos, ¿verdad? Y están realizando una actividad ilegal donde antes había una actividad ilegal. Y esto, si bien es cierto, es todavía a muy pequeña escala, la autoridad, la Procuraduría de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales, ha tenido una participación verdaderamente activa en políticas de reconvertir la actividad ilegal en legal, con el apoyo de autoridades estatales, municipales y, por supuesto, con el gran apoyo de las industrias y sectores afectados. ¿Crees que paulatinamente sea la apuesta? Yo creo que sí. ¿Para adoptar esa cultura? Yo creo que sí, Rafael, pero sí me parece que es una de las líneas de acción, pero tiene que atacarse el fenómeno desde muchas perspectivas y reconocer que estamos verdaderamente rebasados, que no es un tema que solamente se limite a la violación de los derechos de propiedad intelectual, sino que están intrincadas una serie de situaciones que la fomentan o con las que está muy vinculada. La informalidad en su conjunto, me parece que es un tema... normalmente donde se vende eso, ¿no? Así es, así es. Ahora tenemos que ir a un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesa mucho su opinión, sus comentarios, sus sugerencias. Háganoslo saber a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Seguimos hablando de propiedad intelectual, el fenómeno de la piratería, con Mauricio Jalife y José Luis Cervantes. Mauricio, una pregunta que quiero hacerte es la siguiente. De pronto, cuando ciertos productos son patentados, también de pronto se habla de que puede haber algún abuso en el inventor o quien tiene los derechos de la patente para su explotación, que como mencionabas tú al inicio del programa, precisamente, bueno, este tipo de derecho trata de fomentar la imaginación, la creatividad, claro, la invención, y por eso tienen el derecho a tener esa patente, explotarla y generar ganancias. Así es. Por ejemplo, se ha hablado mucho, por ejemplo, de las de tipo médico. Correcto. Es más, no hace mucho hubo un caso en Brasil, ¿no? Que el presidente de Brasil, alguna medicina, no recuerdo para qué. Contra el SIDA. Contra el SIDA caducó dijo, la patente. La declaró exactamente. extinguida. O sea, era tal el monto. Exactamente. ¿De regalías es el término? No, ha sido un problema, Rafael, exactamente de regalías. Ha sido un tema que a nivel internacional pues ha simplemente confrontado a los países de una manera total, porque se habla de que, por ejemplo, el costo que tiene un tratamiento contra el SIDA en Sudáfrica, en India, en Brasil, puede llegar a los 10, 12 mil dólares por año por paciente. Y ese es un dinero que tiene que pagar, obviamente, el gobierno en cada uno de los países. Resulta, pues, de pronto inaccesible poder costear un tratamiento para un enfermo de SIDA. Por razones obviamente humanitarias, se entiende que entonces esta mecánica de que yo debo pagar el precio que me impone el titular de la patente como una forma de recompensar su esfuerzo intelectual, pues probablemente pierde sentido para la sociedad. Yo no puedo estimular la creatividad a costa de vidas humanas, en el sentido de que no hay acceso para medicamentos por el costo que tienen. Entonces, consecuentemente, la recompensa que la propiedad intelectual defiende, pues está jugando en contra de los propios intereses de la sociedad. Esto generó incluso a nivel en la declaración de Doha, en la ronda de negociaciones de la OMC, pues una ruptura o una posible ruptura liderada justamente por Brasil, por India y por Sudáfrica, en donde simplemente denunciaron esta problemática, instaron a buscar un sistema mucho más balanceado con los laboratorios privados, con objeto de encontrar pues algunos puntos en donde se pudiera balancear el sistema. Lo contrario, es decir, lo que seguiría, que es situaciones radicales como la determinación del gobierno brasileño de cancelar la validez de una patente con objeto de poder importar genéricos y reducir los precios, lo cual, desde luego,
causa una fractura completa en el sistema de propiedad intelectual, lo cuestiona, lo debilita, porque se está llevando la protección a un extremo tal en donde pierde su justificación, pierde su razón de ser. Entonces, lo que debe prevalecer evidentemente aquí es un sentido común para acercar a las partes, para buscar soluciones, opciones, y sí reconocer obviamente a los inventores el pago de regalías que deben recibir como compensación a su aportación intelectual para seguir fomentando pues la generación de nuevos medicamentos y nuevas soluciones, pero sin ninguna duda reconociendo el derecho que tiene la sociedad a tener acceso a medicamentos y a soluciones de salud pública. Así es que el Ahora, tema la sigue pregunta también se pendiente, antoja, ¿no? Mauricio, que podría ser si deben ser tratadas iguales todas las patentes. Ese es el otro tema. Todas son tratadas iguales bajo el principio de no discriminación de un inventor hacia otro. Porque como tú comentabas, es muy claro el ejemplo de esta patente respecto a una medicina reparecida, que puede ser muy distinto respecto a una patente de un juguete, ¿no? Exactamente, ese es el punto que tendría que entenderse así. Hay soluciones que en el mundo se han ensayado, por ejemplo, las licencias obligatorias, lo que es el sistema de licencias abiertas. Cada vez están más próximas las leyes antimonopolios, las leyes de competencia, con la legislación de propiedad intelectual para cruzar caminos y encontrar soluciones. Yo creo que Europa es el territorio más avanzado en este tipo de temas. Y, por ejemplo, en Europa, cuando una empresa es titular de una tecnología que está bloqueando un sector completo industrial, por ejemplo, el caso del CD en su momento, que era propiedad de Philips, se obliga a la empresa a abrir una licencia que cualquier competidor pueda utilizar esa tecnología pagando una regalía al titular, pero sin que el titular se pueda oponer a la utilización de esa tecnología. De tal manera que el titular sigue ganando un ingreso a través del pago de regalía, pero no se monopoliza la tecnología. Este tipo de soluciones en el mundo tendrán que avanzar porque la sociedad las demanda y al final pues son leyes para beneficiar a la sociedad, no a empresas en lo particular. ¿Qué fue lo que le pasó a Microsoft también, no? Exactamente, que fue lo que le pasó Su a Microsoft con su sistema operativo. Y bueno, porque ahí también se dieron ciertas situaciones de anticompetitivas porque obligaban a comprar el navegador de Internet junto con el paquete completo y a utilizarlo, digamos que en detrimento de otras opciones de navegadores en el mercado. José Luis, bajo nuestras condiciones, lo que te ha tocado vivir como titular de la unidad que se encarga precisamente de salvaguardar la propiedad industrial y los derechos de autor, ¿qué crees tú que hay que hacer para salvaguardar los derechos para las futuras generaciones que van a generar patentes, que van a generar creatividad? Primeramente, yo considero que vamos en el camino correcto. Autoridades, sociedad en general, sectores afectados, sectores interesados, todos tienen una conciencia de la magnitud del problema. Hay un comité específico dentro de la Procuraduría General de la República que se reúne constantemente con el fin precisamente... ¿Que trabaja sobre este tema de sin duda alguna, es mensual, es el Comité Interinstitucional para la Atención de los Delitos de Propiedad Industrial en términos generales. Se reúne, ahí se plantean ideas y salen soluciones. Pero sin duda alguna tiene que ver mucho la solución de esto con extinguir, ¿verdad?, esta cultura de ilegalidad. Y esta cultura de ilegalidad no podrá ser abatida sin una concienciación pública, sin una campaña de educación profunda, pero sobre todo enfocado a las nuevas generaciones, que hoy en día, curiosamente, son las que nos dicen y nos señalan y nos indican el camino a seguir y se oponen de manera más contundente, incluso a los adultos, ¿verdad?, del uso de este tipo de productos, ¿verdad? Y es notable cómo la sociedad, a través de la juventud, de los niños, que son lo que será nuestro porvenir, son los que ya están teniendo una mayor conciencia en este tipo de las repercusiones de este problema. Es por ahí donde podremos tener... Sí, un poco como se ha manejado el tema de la ecología, sin duda alguna, antitabaquismo, etcétera, etcétera, tratando de que sean los menores los que vayan empujando y es una realidad. El tema, ¿no? Y Mauricio, en términos de las distintas figuras que hay en la propiedad intelectual y la propiedad industrial, que hablamos de invenciones, modelos de utilidad, marcas, patentes, denominaciones de origen,
¿Tú consideras que nuestro país tiene alguna ventaja comparativa con otros países respecto a generar tal vez denominaciones de origen Sin duda. o figuras de esta naturaleza? Nuestro país tiene, bueno, además de una enorme riqueza cultural, por ejemplo, en el tema de indicaciones geográficas, sin duda alguna tenemos muchos productos típicos que son merecedores de protección por la vía de indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Se está haciendo un trabajo intenso en el INPI para identificarlas y para dar los medios necesarios a los productores y a las entidades, a los gobiernos, etcétera, de los estados, para que pues se sigan las gestiones necesarias para conseguir la protección de determinadas indicaciones geográficas. Y además México es uno de los países con mayor riqueza en la parte de expresiones de folclore, que es un nuevo tipo de protección, todo lo que es producción de pueblos indígenas y de comunidades, producción artesanal. México tiene también ley de variedades vegetales, la Ley Federal de Variedades Vegetales, para proteger todo lo que es creatividad en nuevas formas de plantas y de hortalizas. Por ejemplo, México es uno de los mejores productores de nuevas variedades de rosas. En flores, México tiene una gran productividad. Es una legislación que hay que usar la propiedad también, ¿no? intelectual, por ejemplo, el folclore. Bueno, lo cubre. Todavía estamos en evolución. En algunos países ya existen leyes específicas para proteger el folclore. Es lo que se llama una ley no propietaria, es decir, son derechos no propietarios. No es que haya un registro que reconozca una titularidad a una comunidad, pero sí existe una prohibición general para no hacer uso de derechos artesanales, de derechos sobre productos típicos, sin consentimiento expreso de las comunidades que los han gestado o que son las productoras. Entonces, esto, bueno, obviamente que genera una gran riqueza. De pronto estábamos quien quiera escuchando explotar generando artesanía Claro. similar a la que se produce en tal lugar tendría que pagarle a esa comunidad Definitivo, regalías. así es. O sea, se establecen mecanismos para poder cobrar regalías por la explotación de la producción cultural de los pueblos y comunidades. Tipo como se cobran de música a los autores, ¿no? Tal cual, tal cual. Estaba leyendo el caso canadiense en donde toda su producción de naturaleza muerta, producción de esquimales, etcétera, lo administra un centro de... Es tipo un museo que da las licencias y las autorizaciones para reproducción, réplicas, esculturas, etcétera, y produce para las comunidades más de $100 millones en un año. Entre música, vestuario, todo lo que se produce por nuestros pueblos. Y en México, bueno, es claramente una enorme riqueza, igual que la riqueza relacionada a la biodiversidad. México tiene un tremendo potencial para ser generador de nuevo conocimiento en relación a medicamentos a través de su riqueza herbolaria, por ejemplo. Que también hay un gran movimiento a nivel internacional para proteger lo que se llama el conocimiento tradicional, que no sea robada la información, lo que se llama la biopiratería, para producir una medicina contra tal o cual cosa, que no es otra cosa que normalmente conocimiento milenario acumulado, depositado en nuestras comunidades, que probablemente no ha aflorado o no se ha convertido en un nuevo producto o en una nueva solución de un fármaco medicamento, porque bueno, no se ha llegado a ese punto, pero por lo pronto cuidar y proteger esa información, ese conocimiento, y seguramente que más adelante México va a poder generar patentes muy importantes de medicamentos a partir de su propio conocimiento en pueblos y comunidades. Sí, entonces tenemos... de todas las ramas que comentas. Claro, tenemos ¿Y ya está un regulado eso que potencial mencionas enorme, ¿no? o hacia allá vamos? Ya hay una ley que regula el acceso a recursos genéticos, ya en vigor, ya operando, operativa. Cada una tendrá que ser ley particular. Sí, exactamente. Cada una tendrá su ley particular, pero en todos los casos México está participando muy activamente en los foros internacionales, está firmando tratados internacionales constantemente en la materia, así es que a mí no me queda la menor duda de que en los próximos años veremos seguramente ley de indicaciones geográficas en México completa, que nos hace falta, ley para proteger expresiones del folclore, que nos urge también, y una ley para la protección del conocimiento tradicional. Y eso, sin duda alguna, va también a tener una repercusión en que la sociedad vaya entendiendo que la protección de los productos de nuestras mejores mentes, en todos los sentidos y rubros, y de nuestras expresiones artísticas, sin duda alguna que produce progreso. Ese es un punto, me parece que... Claro, es muy, muy interesante. Está por ahí el dato. El 3% de los ingresos de Jamaica, del Producto Interno Bruto, los produce el reggae. Como producto cultural. Los derechos. La explotación, sí, los derechos que se pagan por discos y por reproducciones de música. ¿Por utilizar reggae? Por utilizar el reggae, sí. ¿No? Entonces, bueno, en México, si hiciéramos una revisión... Podríamos explotar muchas cosas. Muchísimas cosas que están vaciadas, que es propiedad intelectual, y que a veces no logramos identificar así de manera muy clara,
pero que tenemos ahí probablemente una denominación de origen, ¿no? Del queso cotija. Eso es una denominación de origen. Nada más que hay que seguir un procedimiento, aislarlo, protegerlo, y armar todo un aparato alrededor de la propiedad intelectual. Y quien le quiera llamar así a su queso, que pague regalías. O no, tiene que obtener una autorización, o beneficiamos a los productores de la zona, como en el caso del tequila, caso exitosísimo, con un consejo regulador que toma las decisiones más pertinentes para la protección, y con un Estado mexicano muy involucrado en la protección internacional de las denominaciones. Entonces, en cada rubro tenemos, la verdad es que un gran potencial como país para tener un crecimiento magnífico basado en el reconocimiento y el respeto de los derechos. Bueno, pues hay que tomar nota de lo que dice Mauricio Jalife, porque creo que son temas que hay que abordar y no dejar en el tintero. Creo que sí. Hablando de cosas que podemos hacer, José Luis, también la tecnología, nos sirve para y nos facilita la vida para una gran cantidad de cosas, pero también se la facilita a los delincuentes, ¿no? Ahora el ciberespacio también se ha convertido en un nicho que utiliza la delincuencia para asuntos de piratería, ¿no? Sin duda alguna, esto ha complicado enormemente tanto la labor de aquellos que se dedican a esas actividades protegidas por los derechos de autor, como a la propia autoridad que se encarga de combatirlos. Yo decía hace unos momentos que nos sorprende, no deja de sorprendernos la creatividad mal encausada de estos individuos y los métodos que utilizan para sacar provecho de estas actividades. Hoy en día existen lagunas en términos jurídico-penales que de alguna forma exigen que la autoridad busque las soluciones adecuadas para hacer frente a esos problemas. El ciberespacio es una de ellas. El ciberespacio nos ha complicado mucho la existencia en términos de violación de algunos segmentos de la propiedad intelectual, de derechos de autor, como puede ser el entretenimiento, la música, las películas, el video, etcétera. Y bueno, pues precisamente estamos con la industria sentados para ver la mejor forma de hacerles frente y tratar de llevar a la justicia a aquellos que infringen estos derechos utilizando estos medios. Ya tenemos algunos casos exitosos de individuos que han utilizado estos medios de manera constante para lucrar. Hay sentencias contundentes, incluso alguien pudiera decir que excesivas, para el caso de piratas que utilizaron el ciberespacio. Tenemos una de 6 años, con una sanción económica de 9,000 días multa, es decir, estamos hablando de 400 a 2,000 pesos, casi, ¿no? Sí. Que es muy alta para un ciberpirata. Sí, claro. ¿no? Entonces, esto manda un mensaje, repito, es el mensaje que debe acusar la sociedad, el mensaje del Poder Judicial a través de este tipo de medidas. Es una realidad en México que ya enfrentamos este tipo de actividades vía la investigación, pero sobre todo vía la sanción por parte de nuestros jueces. Ahora, Mauricio, encontrar a quien está generando en el ciberespacio, eso debe ser algo complicadísimo, ¿no? Fíjate que no, Rafael, pero esto es lo que se llama la dirección IP. Cada vez hay sistemas más sofisticados también del lado de la legalidad, en donde perfectamente un proveedor de servicios de Internet o una compañía encargada de vigilar derechos de autor en Internet ahora puede detectar en qué momento se está bajando ilegalmente música de un sitio. De hecho, hay algunos países que han dispuesto tratos con los administradores y proveedores de servicios en Internet para que en cuanto se detecta que tienen alojado un sitio que, por ejemplo, provee música de manera ilegal, le dan un aviso y de entrada el proveedor baja el switch, porque contractualmente ya con el que alojó el sitio tiene la disposición para poder actuar de inmediato ante un aviso de la autoridad. Entonces bajan el switch de ese sitio, dejan de proveer y bueno, ya después vendrá el pleito legal, pero de entrada el sitio es suspendido, deja de operar. No está funcionando hasta que... Claro, inclusive hay en algunos países se ha llegado al extremo de que se solicita a la compañía telefónica, vamos a decir, que provee el servicio de Internet a un individuo, que diga en dónde está domiciliado una dirección IP, de tal suerte que si se detecta que alguien está bajando música, se ha dado el caso de que una persona que está bajando música para su uso personal, para un iPod, se detecta esta operación, se presenta una demanda y llegan a su casa con un citatorio o con una demanda o lo detienen porque se está cometiendo un delito. Así de sencillo y es detectable, es rastreable. Por ejemplo, bajar esto a tu iPod, ¿sí es delito? Definitivo, no queda absolutamente ninguna duda. Para que lo sepan los muchachos. Bueno, desafortunadamente hemos llegado al final del programa, Mauricio. José Luis, creo que ha sido tópicos vistos de diferentes puntos de vista como algo en un tema que nos interesa a todos.
Gracias. Al y contrario. a ustedes por su atención. Nos vemos aquí el próximo lunes a las 3 de la tarde.